Después de que Goku descubriera cómo el primer demonio hace su técnica de moverse en el espacio y tiempo, Kranis decidiría ahora sí demostrar todo su poder. Saiyajin, veo que has podido encontrar la forma para repeler una de mis mejores técnicas. He de admitir que me sorprende demasiado. Hasta ahora nadie había podido actuar en defensa contra esta técnica. Veo que eres ágil. Tendré que demostrarte entonces mi verdadero poder de una vez por todas, y así enviarte directo al inframundo. Tú haz lo que quieras, maldito demonio. Aumentes lo que aumentes tus poderes. No podrás ganarme de ninguna manera. ¿Acaso no lo entiendes? No eres rival para mí. No me hagas reír, por favor. Saiyajin estúpido. Ni siquiera te he demostrado mi verdadero poder. Ya estás asumiendo cosas. Demonio, no es lo que siento de ti, sino lo que percibo. Y no te registro en mi mente como alguien que pueda llegar a ganarme. Si no quieres que te mate, entonces lárgate de aquí y me mandas el mensaje a tus amigos diciéndoles que si se atreven a hacer algo más del que no sea de mi agrado, morirán. Eso nunca pasará. Ya me estás cansando, maldito mortal. Observa esto. El demonio Kranis empezaría aumentando todo su poder, destruyendo casi todos los planetas que se encontraban a su alrededor. Whis, que estaba muy lejos del sitio, lo sentiría y pensó: oh, ese poder debe ser de esos demonios. Según lo que me dijo mi padre, esos 7 demonios son muy poderosos. Yo ni siquiera podría llegar a acertarle un solo golpe a alguno de ellos, aunque use todo mi poder, porque realmente eso sería muy inútil. En todos los universos ya se sabía sobre la aparición de estos demonios. Sin embargo, a pesar de que fueron advertidos del inmenso poder de estos, casi nadie se lo tomó en serio. Kranis había aumentado todo su poder, llegando a su límite. Saiyajin, es hora de que sientas un poco de mi fuerza. De un segundo a otro aparecería en la espalda de Goku, acertándole un golpe directo a Saiyajin. Goku habría sufrido un daño considerable con este ataque. No puede ser. No me esperaba para nada este ataque tan repentino. Si hubiera estado más concentrado, ese golpe jamás habría llegado a tocarme. Tuviste algo de suerte. ¿En serio eso crees, Saiyajin? Kranis nuevamente haría lo mismo, y Goku no podría leer sus movimientos, recibiendo por segunda vez un fuerte impacto de parte del demonio. ¿Qué sucede, Saiyajin? Ni siquiera pudiste leer mis movimientos. Ahora, ¿quién es el insuficiente? Entonces, si las cosas se pondrán serias, también déjame demostrarte mi poder. Goku aumentaría demasiado su poder, y ambos llegaron a estar de manera similar en poderes, teniendo una batalla reñida por instantes, pero realmente, el que seguía teniendo la ventaja sobre esta, era Goku. Goku, usando casi todo su poder, estaba llegando a darles problemas a este demonio. No puede ser que un Saiyajin me está haciendo esto. Es imperdonable, decía mientras estaba siendo golpeado cada vez más. Al verse acorralado, decidiría usar su mayor técnica contra Goku. Kranis no podría creer que en serio tendría que usar esta técnica contra alguien alguna vez en su vida. Era sumamente humillante para él tener que usar esta técnica para vencer a alguien, pero lo tenía que hacer de todas formas, porque era la única manera para salvarse de Goku. Técnica que consistía en crear una gran explosión con su propio cuerpo. Era muy arriesgado, pero era la única forma, ya que si la explosión llegaba a destruir su cabeza, ya no podría llegar a regenerarse. Esta explosión era de tal magnitud que se podía llegar a sentir hasta incluso en otros multiversos. Este maldito Saiyajin está a punto de matarme. Si no hago algo al respecto, terminaré muriendo por este maldito. Fuera del pensamiento, le diría a Goku: si logras tocarme me rendiré, lo prometo. Demonio, ¿pero qué dices? Mírate cómo estás. ¿Acaso te das cuenta de la estupidez que estás diciendo? Solo inténtalo, no diré más. Todo esto era un plan del demonio Kranis para que Goku se acercara a él, y en cuanto se acercara, hacer la explosión magistral. Goku solo vería esto como algo muy estúpido, pero una pequeña parte de él estaba diciendo que si eso se lo estaba pidiendo por una razón tenía que ser. Pero a pesar de esto, Goku decidió ignorar este pensamiento y sin pensarlo, se lanzó para golpear a este demonio. Sin embargo,
Goku no sabría que la explosión sucedería en cuanto Goku toque algún fragmento del cuerpo de Cranes. Llegó el momento y Goku hizo lo que no debió hacer. Una gran explosión se vio en el lugar, visible a millones de kilómetros de distancia. Fue algo de tamaños desproporcionales, miles de estrellas destruidas, pero sin embargo, a pesar de todo esto, el Saiyajin Goku no había muerto. No obstante, sí quedó casi al borde de la muerte, pero aún así, tenía las suficientes energías para pararse, viendo a su alrededor todo destruido. ¿Qué rayos es lo que sucedió aquí? Recuerdo haberle dado un golpe y desde ese momento todo se volvió blanco para mí. Ahora lo comprendo. ¡Qué bastardo! Casi me mata con esta técnica. Y ahora, ¿dónde se supone que está? Tuvo que haber muerto con esta técnica 100%. Pensaría Goku, mientras que de repente vería algo extraño formándose. Parecía ser algo que se estaba regenerando. ¡Qué maldito! Lo hizo porque sabía que se podría regenerar. Es claro que sin su cabeza él jamás hubiera podido hacer esto. Tuvo demasiada suerte. Pero a pesar de eso, no dejaré que se vuelva a regenerar ese idiota. Lo desapareceré. Goku, con las pocas energías que le quedaban, destruiría ese organismo que estaba empezando a regenerarse de nuevo, matando así a Cranes. En ese momento, Daisengan aparecería de inmediato en el lugar y se llevaría de este sitio a Goku, ya que no faltaba mucho para que llegase el otro demonio para vengar a Cranes. Daisengan lograría con dificultad sanar las heridas de Goku. Esos demonios son muy rastreros. Al ver que no podría ganarme, ese maldito usó su técnica, la cual consistía en usarse a él mismo como una explosión abismal, por poco, y si me mataba ese idiota. Estoy seguro que si no hubieras tenido ese entrenamiento con Nian, no hubieras podido resistir a tal explosión. Me sorprende que aún no hayas tenido que utilizar tu nuevo estado. Al parecer, esos demonios no poseen los mismos poderes. Parece ser que ese era uno de los menos fuertes de todos. Así parece ser. Entonces tendré que estar preparado para el siguiente. Sin previo aviso, se escucharía un fuerte estruendo en el palacio de Zenosama. Se sentirían dos poderes muy grandes, los cuales acabarían de llegar al palacio de Zenosama, por lo que Goku iría rápido para saber quiénes eran. Se trataba de no uno, sino que dos demonios listos para matar a Saiyajin. Miyuki y Sasuno era el nombre de estos dos demonios. Goku, con una cara seria, les diría: al fin llegaron. Ya los estaba esperando. No tuve que ir a buscarlo. Es agradable cuando hacen el trabajo por ti. ¿Escuchas, Saiyajin Goku? Nosotros no somos tan insignificantes como lo era Cranes. Él solo nos daba pena. Y a pesar de que venimos a vengarlo, te agradezco que te hayas deshecho de ese inútil. Espera, ¿qué dices? ¿De verdad que son insensibles? Eso hará más fácil mi trabajo para matarlos. Me parece que será lo contrario. Saiyajin, ¿estás listo para morir?